tenemos que hablar de este tema, del Espíritu. El Espíritu es incontrolable. Nosotros no podemos explicar al Espíritu de Dios, porque si lo podemos explicar, entonces lo hacemos a Él como nosotros, y eso no se puede. El Espíritu escapa a nuestro control. Nosotros no podemos tampoco pedirle al Espíritu que haga lo que nosotros queremos. No podemos darle órdenes al Espíritu, porque Él es soberano. Y Él ha venido, como dice la Biblia, para guiarnos hacia lo que el Señor quiere, lo que Él mismo enseñó. Y hoy veremos algo de esto. Por favor, si puede acompañarme en esa cita que está ahí de Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Necesitamos leer otra vez este texto para que agarremos el significado de lo que está diciendo acá, que por cierto no es fácil, pero tratemos. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, la Trinidad en un texto, en un verso. El Padre, el Hijo y el Espíritu en un verso. Para aquellos que no creen en la Trinidad, ¿verdad? Aquí está. Y es más, está la armonía y la conexión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace el Hijo? ¿Qué hace el Espíritu? Bueno, lo vamos a tratar de comprender ahora. Realmente se habla mucho del Espíritu, pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es correcto todo lo que se dice de Él? Porque se dicen muchas cosas. Es más, hay grupos que se definen por lo que ellos dicen del Espíritu Santo. Hay iglesias que se enfocan más por lo que dicen acerca del Espíritu, de lo que hace el Espíritu. Entonces son iglesias como más basadas en lo que se llama una doctrina, bueno, voy a usar la palabra dominguera, como dicen, en la neumatología, o sea, en la doctrina del Espíritu. Y otras que se pueden basar más en el tema de Jesucristo. Solo Jesús, dicen algunos. Y otros que hablan más en Jehová, otros que en el Padre. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Yo no sé qué piensa usted. Me imagino que hay diferentes maneras de pensar. Y que a veces uno no le da por investigar en la Biblia qué es lo que dice la Biblia. Pero incluso hay quienes oran más al Espíritu Santo que al Padre. ¿Es eso correcto? Y como siempre he dicho, hay quienes cuando oran también dicen: te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién se lo pide? Bueno, son cosas bíblicas, ¿verdad? Tenemos que entenderlas a la luz de la palabra del Señor. El Señor dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre creyendo, lo recibiréis. Él os lo dará. Esa es la promesa bíblica. Pedir al Padre en el nombre de Jesús. Y por supuesto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Como decíamos, ¿qué es el Espíritu Santo? Cada iglesia debe de saber, usted lo tiene que saber. Más aquellos que estamos siempre en la iglesia. Que bueno, por los que siempre están. Y por los que no mucho están también, pero van a estar más. Porque hay que aprender. O sea, estamos no aquí en un pasatiempo, estamos aprendiendo las cosas eternas. La gente dice: yo no voy a la iglesia porque yo no estoy en lo pasajero o en lo que no importa tanto. Yo estoy en mis ocupaciones, como si eso fuera más importante, ¿verdad? Pero aquí es donde estamos pensando y repensando y planeando y creyendo y enfocándonos en aquello que es eterno y que el Espíritu Santo nos enseña a través de su santa palabra. El Espíritu Santo es lo que técnicamente se llama el Paráclito, que quiere decir consolador,
consejero y defensor. Mire qué títulos tiene el Espíritu Santo. Consolador. ¿Cuánta gente no necesita consuelo? Ánimo. A propósito, tengo aquí un mensaje de los muchos que nos llegan ahí por la situación y las necesidades que hay y que ustedes están enterados también. Y este mensaje dice: pastor y familia, hermanos, hermanas, niños y niñas, les pido de favor, pastor, saludar por favor a todos, que al final, o sea, al final de este culto, se le diga a todos que yo los extraño. Gracias, pastor, si no es mucho pedir, que Dios les siga bendiciendo. ¿De qué creen ustedes que viene ese mensaje? Del hermano Carlos, que está en el hospital en Filadelfia. Nuestro hermano querido, por quien hemos orado y hemos llorado también. Esto es una obra del Espíritu. Vea, aquí trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu trabaja de esa manera. Cuando le pone a usted el deseo, la compasión y el amor por los demás, eso es obra del Espíritu. A veces nos enfocamos más en puro emocionalismo, pero eso no es, sino es aquello que nos mueve a actuar y a hacer las cosas que van conforme a la voluntad de Dios, a ser solidarios con los que sufren. Él es el consejero, Él es el defensor. Ahora, ¿defensor de qué? Porque un defensor es un abogado, pero Él es defensor de la palabra de Dios. Él es defensor del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no se quedó a la deriva después que el Señor ascendió al cielo, sino que se quedó con un defensor que es seguro, que no falla, que siempre esto estará pasando bien, logrando el objetivo, porque el Espíritu está respaldando este Evangelio. Cuando haya tanta oposición, el Espíritu está ahí defendiendo esta palabra. Y por eso dice que tiene Él un papel profético, porque dice: Él les recordará a ustedes las cosas que han de suceder. El Espíritu hace ese trabajo tan hermoso. Entonces, lo primero que quiero mencionar, unas 3 cositas. La primera cosa es que Él es el autor de la Escritura. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Hay alguien por casualidad que nunca ha visto una Biblia? Bueno, el silencio indica que todos han visto una Biblia y que todos la han leído. Y que les guste, a algunos o no les guste, la Biblia cumple una función que nadie se la puede evitar. La Biblia ha sido atacada, pero la Biblia sigue adelante, sigue, cumple el propósito, dice Isaías, el profeta. Nadie la puede destruir. Es un mensaje que va avanzando, que ha tocado nuestros corazones. Pero esa palabra es el arma del Espíritu, justamente. Entonces, si a usted le gusta mucho hablar del Espíritu Santo, usted tiene que ser un buen lector de esa palabra que es del Espíritu. Pero si usted habla mucho del Espíritu, pero no lee la Biblia, usted no conoce mucho del Espíritu. Esto es la sana doctrina. Ahora, ¿en qué me baso para decir que eso es la palabra del Espíritu? Porque Él dice que Él le daba esa palabra a los profetas, a los reyes, a los escritores bíblicos. Él les daba esa palabra. Pero por si no quedó tan claro, en el Nuevo Testamento hay textos que dicen: y esa palabra es inspiración del Espíritu Santo. Si no, no tuviera la calidad que tiene la palabra. Tiene una calidad incomparable. Es un libro incomparable. Cuando uno lee la Biblia y la lee con humildad y de corazón, esa palabra empieza a mover la conciencia, empieza a limpiar la vida, empieza a hacer algo en la vida de las personas. Si usted probablemente es una de las personas que quiere sentir al Espíritu, pero usted no lee la Biblia, usted está yendo por camino equivocado. Porque Él quiere que sea su palabra. Él ha dado esta palabra. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué dicen algunos? La Biblia. ¿Cómo la Biblia? Si la Biblia es un libro hecho por hombres.
Usted quiere un libro hecho por los ángeles, probablemente no lo va a entender. Pero Dios quiso ponerse al nivel de nosotros y hablarnos en nuestro idioma para que lo entendamos. Así es Dios de bueno. Entonces dice, nunca esa palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los escritores bíblicos, hablaron siendo inspirados, oiga bien la palabra, inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, palabra del Espíritu. ¿Cuántos lo creen así? Toda la escritura, dice Pablo, haciendo eco de las palabras de Pedro también. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y oiga bien, a mí me encanta esto. Porque dice, si es palabra inspirada por el Espíritu, que es Dios, entonces sin duda que es una palabra buena. ¿A cuánto les gusta leer buenos libros? Yo sé que a muchos les gusta leer buenos libros. Sí, yo leo tal tipo de literatura porque miren, esos escritores son de calidad. Pero si usted quiere saber que este libro supera a todos, sencillamente le digo, lo supera porque es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y por eso dice que si es palabra de Dios, entonces es útil. Todos entienden la palabra útil. Es eficaz, es eficiente. ¿Para qué? Bueno, aquí lo dice para enseñar. ¿Qué enseña usted si usted no lee la Biblia? No sé qué enseña. Hablando, por supuesto, de Dios. Entonces dice, pero es útil para enseñar y es útil para redarguir, para remover, para mover lo que está dentro de nosotros, para hacernos sentir que algo está bien o que algo está mal. Pero es útil para redarguir y también dice para corregir. ¿No es acaso eso que buscamos a veces, corregir? Bueno, a veces más como corregir a otros, ¿verdad? Corregir a nosotros mismos no tanto, porque yo estoy bien, pero aquel está mal, yo lo tengo que corregir. Pero la palabra sirve para corregir a otros y para corregirse uno mismo también, empezando por uno mismo, ¿verdad? Es útil la palabra para corregir. Corrección hace falta en este mundo. Que no vayan todos ahí como perros o caballos sueltos por el potrero haciendo lo que les da la gana, ¿verdad? Se necesita corrección en este mundo. Hay problemas en este mundo. El pecado está ganando mucho terreno. Se necesita corrección. Y las cosas a veces hasta se meten a la iglesia. Se puede meter a la iglesia cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Y uno a veces dice, yo lo sé, pero no digo nada. Pero aquí está una palabra con que se puede corregir. No con mi palabra, sino con la palabra de Dios. Es una palabra útil para corregir. También es útil para instruir, para dar buena enseñanza. Y dice, a fin de que el hombre de Dios, y las mujeres también, sea perfecto, oiga bien esta palabra, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la palabra entonces? Para que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para algunas obras. Para toda buena obra. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, por eso nos ha dejado esa palabra. Ahora, pregúntese, ¿funciona? ¿Es cierto? ¿Es cierto que eso pasa con la palabra? Sí, es cierto. Pero cuando uno también le da cabida a la palabra en el corazón. Ahora, entonces el autor de la escritura, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el autor de esta palabra. Él la dio a los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, aquí está hablando Jesús porque Él se va a ir al cielo. Y entonces les tiene que dar una palabra. Hace poco les mencionaba esto. Y les tiene que dar una palabra de consuelo a sus seguidores. Qué triste cuando nos separamos de alguien que amamos mucho. Ellos amaban a su maestro. Ellos habían dejado todo por seguir a su maestro. Lo amaban entrañablemente. ¿Cómo pensar que en un momento se separarían de su maestro? Y él les dice, ninguno de ustedes dice nada, aunque yo les dije que me voy, porque tristeza ha llenado sus corazones. Pero una cosa les digo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, Él les va a enviar a otro consolador, lo dice aquí mismo, a otro consolador. ¿Qué quiere decir con eso de otro?
es que dice que el Padre es consolador, dice que Cristo es consolador, pero ahora dice, el otro consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él les está diciendo esa palabra. Él los va a ustedes a consolar, ese otro consolador. Pero, ¿sabe que cuando uno piensa en esto, los apóstoles, ¿quiénes eran? Los discípulos eran unas personas torpes, como nosotros, que a veces se nos cierra la mente, que a veces nos dicen las cosas y no las entendemos, o decimos que las entendemos, que nos quedaron claras, pero cuando de acción se trata, no actuamos correctamente. Entonces, con eso demostramos que no entendimos nada, que nos quedamos en blanco. ¿Cómo es entonces cuando una persona entiende? ¿Sabe? La única respuesta es cuando la persona es controlada por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Pero ellos eran torpes. Pedro era torpe. Era atrevido, sí, pero torpe. Un atrevido torpe. ¿Por qué razón? Porque él decía una cosa buena, pero también decía tres malas. Y usted lo sabe, no tengo que repetirlo eso. Y eran tan malas que hasta el Señor Jesús estuvo consciente que Pedro, así como era de chulo y atrevido, también era instrumento de Satanás. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Vea qué torpezas. ¿Y los discípulos qué tal? Los demás, igual. Dicen que lo que decía Pedro decían ellos también. Esos estaban peores, ¿verdad? Ni iniciativa tenían siquiera. Decían, repetían lo de él y además cometían las suyas, porque ellos dicen que se estaban peleando para ver quién sería el más importante en el reino de Dios. Qué pleito, un pleito cristiano. Gente que estaba ahí pensando, imaginándose, este es un rey, él dice que es rey, entonces va a tener un reino. Y si va a tener un reino, yo quiero ser el que esté a su lado, ahí al lado derecho. Vale la pena pedir eso. ¿Por qué no lo pedimos de una vez? Anticipémonos, como una vez así es un poco adelantadito, ¿verdad? Anticipémonos. Y se anticipan y van y le dicen. Y Jesús les da una gran lección, que aquí este reino es un reino de humildad, de servicio. Entonces, pero los demás también están bravos, porque ellos dicen, ¿por qué aquellos sí piden y nosotros no estamos pidiendo? Vamos nosotros también y pidamos. Mire qué torpezas. Entonces, si Jesús se va, oiga bien esto, si Jesús se va al cielo otra vez, esos discípulos que estuvieron ese tiempo con él siguen torpes, cerrados de la mente, ¿qué garantiza que esto va a seguir? ¿Qué garantía hay de que el evangelio va a continuar si ellos no han entendido? Si ellos están confundidos, no un poco, sino totalmente confundidos. Aún al final del ministerio terrenal de Jesús. ¿Cómo es que usted y yo estamos aquí? Porque aquellos que eran de una mente cerrada hicieron algo, por cierto que no. Pero entonces, ¿cómo estamos nosotros aquí? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? ¿Cómo es que la iglesia continúa? Y es más, crece y crece. En toda cultura en el mundo se extiende el evangelio. ¿Cómo? Ellos no entendieron, se quedaron confundidos. Incluso, ¿sabe que ni siquiera habían entendido lo de la muerte de Jesús? Él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca a manos de pecadores. ¿Lo entendieron ellos? No lo entendieron. ¿Usted y yo lo habríamos entendido? ¿Usted cree que nosotros no lo hubiéramos entendido? Porque Él se los dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero que resucite al tercer día. ¿Quién de los discípulos fue al tercer día a esperar a Jesús y decir, esperemos, ya se aproxima la hora que el Señor va a resucitar? ¿Quién lo estaba esperando ahí que resucitara? Las mujeres sí fueron, pero a ungir a un muerto. ¿Se imagina que no entendieron una palabra tan clara? ¿Por qué no la entendieron? ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Por eso dice, estas cosas
no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando fue glorificado, entonces se acordaron, oh, sí, claro, de estas cosas que estaban escritas acerca de él y que él se las había dicho. Por eso él les dice, más adelante les dice, bueno, tengo muchas cosas que decirles, pero en este momento es demasiado pesado para ustedes, no las van a poder sobrellevar. ¿Quién no se hubiera motivado en ese momento y le hubiera dicho al Señor, Señor, si tienes muchas cosas que decirnos, ¿por qué no nos las dices? No, pero él le dice que ustedes no las pueden sobrellevar. Sí, Señor, vamos a tratar. Pero dice, no se las puedo decir. ¿Cómo? ¿Por qué no se las dice si realmente necesitan que les diga más porque no han entendido? Pero él le dice, no podrán. Entonces, ¿cómo podrán o cuándo podrán? Cuando venga el Espíritu Santo. Esa es la respuesta, cuando venga el Espíritu Santo. Fíjense bien esta palabra que aparece aquí. Se la voy a leer en esta versión porque aquí está un poquito más sencilla de comprender. Dice, cuando Él venga, o sea el Espíritu, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador. O sea, los pondrá en evidencia. ¿Quién es inocente? ¿Y quién recibe el juicio de Dios? Bueno, ¿quién es pecador? Pues el que no cree en Jesús. ¿Quién es inocente? Dice, es Él, porque a Él lo habían criticado que Él no era el Hijo de Dios. Lo habían criticado que Él estaba usurpando y violando la ley de Moisés, pero Él es inocente de eso. Dice, y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? Pues el que gobierna este mundo, o sea, el enemigo, que también ya ha sido condenado. Ahora, ¿quién hace eso? Dice, esto es lo que el Espíritu va a hacer. Poner en evidencia todo, pero también darle firmeza y certeza a cada corazón que cree en el Señor, para que diga, estoy seguro de esto, sé en quién he creído, no temo, estoy aquí en el camino de Dios. Cuando viene la duda, cuando viene el temor, cuando viene toda esa amenaza, usted solo recuérdese, hay alguien que está con nosotros, es el Consolador, es el Maestro. Es el que me dice cuando estoy bien y me dice cuando no estoy bien. Cuando algo anda mal por ahí, me redarguye. Imagínense qué comparación de lo que hace el Espíritu con lo que otros están hablando hoy acerca del Espíritu. Ya les voy a tocar un poquito más de ese tema. Entonces, el Espíritu Santo no es usurpador como algunos han pensado. El Espíritu es como un usurpador. Un usurpador es el que toma el lugar de otro. Él no viene a usurpar a Cristo. Él no viene a destronarlo a Él. No viene a quitarles el privilegio que Él tiene como Salvador. Él es más bien el defensor de la vida y la enseñanza de Cristo. El Espíritu es el defensor. Por eso les decía, cuando hablamos del Espíritu, ¿qué hablamos del Espíritu? Esto es importante. Entender que el Espíritu es el que está presentando el mensaje de Jesús. El aporte más grande que ha hecho el Espíritu, si le queremos llamar así, es la palabra de Dios. Este es el aporte más grande. Por si usted le ha enseñado otra cosa del Espíritu, otras cositas que hace el Espíritu, el aporte más grande del Espíritu es la palabra de Dios. Así que no se me ande confundiendo. La palabra dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y lo que ya mencionamos. Pero dice, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice Pedro, si alguno habla, si usted se quiere atrever a hablar, tiene todo el derecho de hacerlo. Usted, es más, usted está mandado a hablar, enviado a hablar. Pero si va a hablar, piense lo que va a hablar. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios es la Escritura, las Sagradas Escrituras. Entonces dice, si alguno se atreve a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. De lo contrario, está traicionando la palabra de Dios, la palabra del Espíritu. Aunque usted diga que ama mucho al Espíritu. Hable entonces conforme a esta palabra.
para que en todo sea Dios glorificado, y mire otra vez la Trinidad, por Jesucristo. Honrando a Jesucristo, no usurpándolo, honrando a Jesucristo. Para que Él sea glorificado, al cual dice sea la gloria e imperio por siempre jamás. Mire la enseñanza apostólica, para que Cristo sea glorificado. Y nosotros eso tenemos que pensar. Si a usted le dicen otras cosas del Espíritu, no se las crea, porque esto es la enseñanza bíblica. Hable conforme a la palabra de Dios. También dice, porque así dice, ya no seremos niños fluctuantes. Hay un mundo que está fluctuando ahora. Hay gente que se anda preguntando, dice, yo ni voy ni aquí, ni allá, ni allá, ni allá. No voy allá porque allá no gritan. Y no voy allá porque gritan mucho. Pero ¿cuál es la verdad? Y se preguntan eso, ¿verdad? Y tenemos que hablarlo aquí públicamente. ¿Por qué lo vamos a hablar ahí debajo de la mesa? Hay que hablarlo aquí. ¿Por qué usted va allá o por qué va allá o por qué viene aquí? Eso es bien importante, que uno tiene que tener su convicción. Pero no es la convicción de una iglesia que se llama iglesia presbiteriana o una iglesia que se llama iglesia tal, sino es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que nos interesa. No lo que digo yo, sino lo que dice la Escritura. Claro, entonces dice, para que ya no seamos, oiga bien la palabra tremenda del apóstol, niños. Y para no discriminar, niñas. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo? Llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. ¿Quién dice que no hay otras doctrinas? Pero no quiere decir que todas las doctrinas son buenas. No. Porque hay muchos vientos de doctrina, pero incluso hay doctrinas de demonios. Porque lo que estamos hablando es espiritual, corresponde al Espíritu de Dios. Pero también hay otros espíritus locos. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Si usted dice, a mí me gusta escuchar a tal predicador que dice que chulo me habla, pero sígalo conforme a la Escritura. ¿Por qué a veces uno escucha eso? Porque no tiene ganas de leer la Biblia. Pero si la lee, entonces va a tener una convicción, va a decir, esto no me llena, esto no va conforme a la palabra de Dios. ¿Con qué criterio usted está diciendo que eso está bueno? ¿Porque usted ha leído bastante la Biblia? Probablemente no ha leído ni un libro entero de la Biblia. Ya no sean niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, astucias de hombres que para engañar, oiga bien, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Estratagemas, artimañas, astucias, estrategias del enemigo. Las hay. Y es más, y es que, como alguien decía, pues ¿cómo no voy a pensar yo que esto realmente es de Dios si resucitaron a un muerto? Pero sabe que Jesús dijo, en aquel día algunos van a decir, pero si en tu nombre sanamos enfermos y en tu nombre resucitamos a los muertos. Y Él les va a decir sorprendentemente, qué sorpresa, la más grande de todas, no los conozco. Entonces, ¿quién dice que porque allá resucitan o porque allá lo tiran al piso y lo dejan ahí un rato dormido, eso es de Dios? No se crea todo, tenga cuidado. Y mi deber es enseñar a la iglesia, enseñar la verdad de la Biblia, para que no sean arrastrados por esas cosas. Porque dice que ellos usan astucia, pero eso sí, sigan la verdad en amor y creciendo en todo en aquel, o sea, en Cristo. Hablamos del Espíritu, pero hablamos de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Dice, de quien todo el cuerpo, la iglesia otra vez, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. La unidad es importante para el Espíritu de Dios. Es más, se le llama el vínculo para la unidad. El lazo que une, que ata. Esto nos ata más que aquel lacito que se pone cuando uno se casa, ¿verdad? Porque es un vínculo espiritual que lo toca desde lo más profundo, y desde esa profundidad de su corazón y de su mente usted está en el mismo espíritu con los demás.
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, otra vez las ligaduras o ligamentos, que se ayudan mutuamente, otra vez la unidad tan importante, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, esa palabra la teníamos que leer y repetir y repetir. Cuando hay un espíritu sano, saludable, una palabra que es correcta, usted tiene armonía, tiene unidad, está bien ligado, está bien atado, está en armonía con los demás, está creciendo juntamente con los demás. No es el que crece solo, crece con los demás, crece como iglesia. Esa es la voluntad del Espíritu, que crezcamos como iglesia, a pesar de que somos diferentes, ¿verdad? Como dijo alguien, unidad en la diversidad. Somos diversos, de diversas culturas, de diversas hasta lenguas. Pero el Espíritu hace posible la unidad. Nadie es más capaz de hacer posible esa unidad que el Espíritu de Dios. Hay mucho más que decir, pero recordemos este texto otra vez, hermoso texto de la palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, lo que yo os he enseñado. Ese es el texto del que estamos partiendo. El Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él les va a enseñar y les va a recordar todo esto. Quiero hacerles dos preguntas. La primera es, ¿qué haríamos nosotros solo con el Antiguo Testamento? ¿No estaba suficientemente claro todo? Porque necesitaba la otra parte. Pero ¿quién se iba a atrever a dar la otra parte de la Biblia? ¿Quién más? Pues ni más ni menos que el que dio la primera parte, que es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacer para agregarles a otra parte esos 27 libros del Nuevo Testamento? Hermosa palabra, bellos libros. ¿Cómo agregarlos? ¿A quién utilizar? ¿A los torpes? Sí, a ellos precisamente, pero ya no bajo su torpeza, sino bajo la sabiduría del Espíritu de Dios. Y por eso es que ellos escribieron 4 evangelios, 4 versiones de la vida de Jesús, 4 historias, 4 narraciones y los demás libros también del Nuevo Testamento. Y esa palabra quedó, miren, excelente, perfecta, cabal, suficiente. ¿Cómo es que yo ahora voy a tener entonces una supuesta revelación aparte de la Biblia? Eso es una traición al Espíritu. La palabra que yo necesito está en la Biblia, está suficiente. Lo que yo quiero está ahí. Todo tipo de literatura, hay una riqueza de literatura, hay una riqueza de enseñanza, todas las verdades eternas están ahí. El tema de la salvación está completito. Así que no se crea usted que hay algunos que tienen una revelación, una supra o super revelación. Tenga cuidado con eso, no se engañe. Hasta hay uno por ahí que dijo, yo creo, dice que la Biblia ya está obsoleta. El obsoleto es él totalmente, porque la palabra es viva y la palabra responde a todo contexto. Recuérdese que para el Señor, para Dios, no hay como para nosotros un pasado, un presente y un futuro. Para Él todo es un eterno presente. El Señor es así. Por eso es grande, por eso decimos que es grande, por eso decimos que es poderoso. Y Él nos ha dado esta palabra. Ahora le hago la otra pregunta. ¿Y qué tal si la iglesia se queda sin Biblia? Imagínense una iglesia sin Biblia. Por eso es que a la iglesia se le llama el libro de un pueblo y el pueblo de un libro. Pero es el libro, no, un libro nada más, es el libro. Con ese artículo definido, es el libro. Por excelencia, no hay otro libro que se compare con la Biblia. Por más que digan y que hagan y que el bestseller y todo eso, no hay nada que se compare con la Biblia. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos han atacado a la Biblia? ¿Cuántas culturas se han opuesto? ¿Cuántos países se han cerrado a la Biblia y la han expulsado de ahí de sus países? Y ahora regresó la Biblia con más ganas a esos lugares. Y sigue cambiando vidas y la gente la recibe como pan caliente. Necesito la palabra, no se puede vivir sin la palabra. Y si usted trata de vivir sin la palabra, es como tratar de vivir sin Dios, entonces se consume. Esta es la palabra de Dios.
Si vivimos sin Biblia, cada uno iría haciendo sus propios disparates. Se cometen errores graves, graves, si nos salimos de la Biblia. El Espíritu siempre nos conducirá con esta palabra. Él la sigue usando, Él no la ha desechado. Porque algunos le han desechado el Espíritu, no, Él sigue, porque Él tiene esta palabra. Entonces, probablemente muchos a veces se van por ahí, busca por todos lados. ¿Por qué razón? Porque no han buscado en la palabra de Dios. Si buscan aquí, les va a bastar. Si buscan aquí, el Espíritu de Dios les va a hablar a través de su palabra. Usted no me diga que usted no ha sentido la presencia de Dios a pesar de que ha leído su palabra y se ha puesto en oración de verdad. No es posible. Esto funciona, 100% funciona, está garantizado. Pero aún así decimos, nosotros no podemos controlar al Espíritu Santo. Nosotros tenemos la revelación de su palabra y la leemos y la atesoramos. Y ahora usted se dará cuenta entonces qué es lo que el Espíritu quiere. Él dice, la palabra que yo les he dado, el mensaje de Jesús que yo les he recordado y que ha quedado escrito, esa palabra está ahí para usted, para sus preguntas, para sus necesidades, para sus preocupaciones, para todo lo que usted quiera. Ahí está esa palabra que es suficiente. Eche mano de ella. No se aleje de la palabra de Dios. Eche mano de ella. Es el arma poderosa del Espíritu Santo. Bueno, probablemente a veces a nosotros no mucho nos querrán algunos, porque dirán es que ahí no hacen lo que hacen allá en la otra iglesia. Probablemente por eso algunos no nos querrán. Nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a amar a todos y a respetar a todos. Y también pedimos que nos respeten a nosotros, porque somos, como sea, somos el pueblo de Dios. Con nuestros defectos, pero somos el pueblo de Dios. Como dijo alguien, cayendo que levantando, porque el Espíritu nos levanta cuando nos queremos caer, ¿verdad? Pero somos el pueblo de Dios. Y si usted quiere sentir la presencia del Señor, aquí la puede sentir también. Y siéntala principalmente cuando llega su palabra.